noche vamos a tomar un tema que a mí me parece muy interesante, porque nos involucra a todos. Todos nosotros somos contribuyentes, perdón, algunos por ahí no es de la ciudad de Buenos Aires, pero la mayoría, digamos, la mayoría de nosotros somos contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires. Y pagamos impuestos, y pagamos tasas, y pagamos derechos. Y muchas veces no sabemos ni por qué lo pagamos, ni si estamos pagando bien o estamos pagando mal. En general, en esto no tenemos mucho margen para no hacerlo, pero sería bueno que conozcamos nuestros impuestos. La ciudad autónoma de Buenos Aires, en realidad, en lo tributario, en lo que hace a sus finanzas, hereda toda la legislación y todas las atribuciones que tenía la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires antes de constituirse en ciudad autónoma mediante el respectivo texto constitucional. Prácticamente esta ciudad autónoma de Buenos Aires cobra los mismos impuestos de la misma manera que lo hacía la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, y que en general es muy parecido a como lo hacen el resto de los municipios, con algunas pequeñas diferencias. Las diferencias están en que los municipios de la Argentina, también en términos generales, no han cobrado impuestos, y la Municipalidad de Buenos Aires ha cobrado impuestos desde su inicio, desde el inicio del régimen tributario hace 50 o más años, cobra el impuesto sobre los ingresos brutos, que no lo perciben los municipios porque los municipios están dentro de una jurisdicción mayor, que es la provincia, que sí cobra el impuesto a los ingresos brutos. Entonces, excepto en algunas provincias, por ejemplo Chubut, donde la provincia ha cedido expresamente el cobro de la administración del impuesto a los ingresos brutos de un sector de contribuyentes a los municipios, en el resto de las provincias el impuesto a los ingresos brutos lo cobra la provincia y los municipios no lo pueden cobrar. La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, desde que se implementó este impuesto, lo viene cobrando. Ahora agregó otro impuesto, ahora agregó el impuesto inmobiliario, que la anterior municipalidad no lo cobraba. Cobraba la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, pero no cobraba el impuesto inmobiliario. Sí. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorpora el impuesto inmobiliario. Incorporar un impuesto significa definir varias cosas, ¿no? El hecho imponible, pero fundamentalmente cómo se va a cobrar, sobre qué se va a cobrar, cómo se calcula, que es la determinación de la base imponible. En el caso de la Ciudad Autónoma, en un derroche de imaginación y de creatividad, el impuesto a los ingresos, al impuesto inmobiliario se determina por exactamente el mismo monto que la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Es lo mismo, multiplicado por 2. La tasa y el impuesto. O sea, no gastaron materia gris en definir una base imponible distinta o en justificar por qué. Porque en realidad la tasa que se venía cobrando es la retribución, ahora lo vamos a ver, del costo de un servicio, que es el servicio de alumbrado, barrido y limpieza y reparación de veredas. El impuesto inmobiliario no tiene por qué ser igual. Podría ser cualquier otra cosa, podría tener otras bases, pero ya que era más cómodo hacer algo igual, y por ahí la gente no se avivaba y pagaba el doble. Bueno, dejemos estas cosas de lado. Vamos ahora. El tema de la potestad tributaria municipal, que hereda la ciudad autónoma, se ha discutido durante mucho tiempo entre los especialistas si los municipios tienen potestad tributaria original o derivada.
¿Cuál es la diferencia? Si es original es porque no le tienen que pedir permiso a nadie, porque lo han cobrado desde el inicio del Cabildo y no tienen por qué someterse a tasas, legislación, monto imponible, etcétera, que le limite otro poder. Si es un poder derivado, entonces el poder central, que es la provincia, dice: este impuesto tiene techo imponible, se cobra de acuerdo a esta base imponible, tiene tasas o alícuotas, este vencimiento. Esa es la discusión. Hace 50 años atrás, Rafael Bielsa, abuelo, que no es este que está ahora, el papá, sino el abuelo, y yo viví muchos años en Rosario y estudié por lo que iba Rafael Bielsa, abuelo, que era un tratadista más importante que tenía Argentina en cuestiones constitucionales y administrativas. Decía, interpretaba en el año 50, que el poder tributario de los municipios era un poder derivado, que las legislaturas provinciales habían establecido una delegación a los municipios para que cobraran determinados tributos. Esto lo decía Bielsa. En el año 1994 se reforma la Constitución Nacional y el tema de la autonomía de los municipios, la autonomía municipal, es un tema que está ahí en el candelero, y Germán Vidal Campos, importante tratadista también, interpreta que lo que hace el texto constitucional, la Constitución Nacional, en realidad, es obligar a las provincias a organizar el régimen municipal, y no más que esto, que lo tienen que organizar. Y que en ese sentido las provincias, cuando organizan el sistema de gobierno municipal, tienen que prever la autonomía económica y financiera del municipio, facultándoles, entre otras cosas, a cobrar tributos y administrarlos, gastarlos. Este es un reconocimiento del poder tributario municipal. Consecuencia de esta interpretación de Vidal Campos y de otros especialistas que estuvieron enrolados en esa línea, la corriente, digamos, la opinión predominante entre los tratadistas, entre los expertos en finanzas públicas actuales, es que los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en realidad tienen una potestad originaria. Pueden cobrar sus impuestos más allá, en el caso de los que están en las provincias, de que la provincia se los delegue expresamente, y directamente en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eso es lo que actualmente se hace. ¿Cómo se establecen o dónde están legislados estos tributos que cobra la municipalidad o la ciudad autónoma? En general hay un código tributario municipal o un código fiscal en el caso de la ciudad autónoma, ordenanzas fiscales en comunas de menor rango que establecen los requisitos que se requieren para poder cobrar un tributo municipal. Ningún tributo puede ser cobrado si no existe una normativa legal que así lo define. ¿Y cuáles son las características o los requisitos? Bueno, tienen que definir cuál es el hecho imponible, por qué se cobra el impuesto. Establecer quién es el sujeto pasivo, o sea, quién lo tiene que pagar. Establecer la base imponible, que es la base de cálculo del impuesto. La alícuota o tasa que se aplica sobre esa base y el monto del tributo en algunos casos en que son de monto fijo. Establecer las exenciones, las reducciones, las deducciones, todos esos incentivos. Tipificar las infracciones y establecer las sanciones, o sea, las multas que se cobran y otro tipo de sanciones, como puede ser la clausura del establecimiento. Y por último, establecer los procedimientos administrativos para la verificación, fiscalización y determinación y recaudación de los tributos municipales. Todo esto debe estar
legislado para cada uno, o debería estar legislado para cada uno de estos tributos. A ver, algunas definiciones de tributos municipales contenidas en el proyecto de Código Tributario Municipal Armonizado que elaboró el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, y que dice que las municipalidades, por empezar, pueden cobrar cualquier tipo de tributo: impuestos, tasas, derechos y contribuciones. Impuestos, tasas, derechos y contribuciones, todo. Tributos municipales son las prestaciones pecuniarias, o sea, en dinero, que el municipio puede exigir a los sujetos pasivos, a los contribuyentes, para generar recursos que le permitan cumplir sus finalidades. Impuesto municipal es el tributo cuya obligación de dar tiene como hecho generador una situación independiente de la actividad estatal del municipio en relación al contribuyente. O sea, el impuesto municipal, impuesto inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el impuesto de ingresos brutos de la ciudad, se cobra independientemente de qué haga o deje de hacer el municipio. Al municipio no lo obliga a hacer nada. Es un recurso de rentas generales que se puede usar para pagar sueldos, para cambiarle el auto al jefe de gobierno, para comprar un nuevo edificio o para financiar un hospital. Todo vale, porque el impuesto no tiene una asignación específica a un determinado destino, llámese servicio u obra o permiso. Ese es el impuesto. En cambio, la tasa es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador, y esto es lo más importante de la tasa, la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Tiene que existir una prestación de parte del municipio. Si no existe, no se puede cobrar. Y hay fallos que ahora vamos a ver de la Corte Suprema que así lo determinan. Los derechos o cánones municipales son los tributos que se generan como consecuencia del otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones de cualquier naturaleza para uso o ocupación del dominio público municipal o de otra índole, ¿no? Por ejemplo, un señor alquila un local para poner un bar y quiere poner mesas en la vereda. Tiene que ir a la municipalidad, gestionar el permiso, pagar el derecho de ocupación de acera, y a partir de ahí va a tener la autorización para colocar esas mesas en la vereda en una superficie delimitada y durante horas delimitadas. Contribuciones de mejoras. ¿Escuchan todo bien, no? Sí. Son las prestaciones que por disposición de la ordenanza o de los otros cuerpos normativos están obligados a pagar los beneficiarios de obras o servicios públicos que generen un mayor valor del inmueble sobre el cual repercute. Se aplican sobre propiedades, porque un ejemplo de una contribución de mejora sería si una calle no tiene pavimento y de repente se pavimenta, puede ser que esa pavimentación se recupere mediante la contribución de mejora, porque evidentemente el señor propietario de ese inmueble ha tenido un beneficio en el valor de su propiedad, de su bien, de su activo. Entonces ese beneficio tiene que pagar una parte de ese beneficio hasta el límite del beneficio generado por lo que ha recibido. Lo mismo a veces hay obras para amortiguar el tema de las inundaciones, se hacen obras de canalización o se hacen distribuidores de tránsito, o todo eso se recupera mediante contribución de mejora. Sí. Una consulta. En ese caso no sería una doble imposición, porque, por ejemplo, yo le estoy cobrando por la mejora
Por otro lado, se está valorizando el bien, con lo cual estoy aumentando el impuesto al valor, al ABL, por ejemplo, que es Sí, sobre un porcentaje. sí, la valorización del bien paga el impuesto que paga cualquier bien de ese valor. Y aparte estoy cobrando un impuesto más. Pero el tema de la contribución es que hubo una valorización de su patrimonio. Es decir, un lote sobre una calle de tierra vale una cosa y el mismo lote sobre una calle asfaltada vale otra. Entonces eso no puede ser gratis, porque ese pavimento se pagó con recursos de toda la ciudad. Y es de justicia tributaria, de equidad, que quien recibe el beneficio devuelva parte de ese beneficio. En las obras públicas no hay mucha discusión. El problema es con los servicios públicos. A veces determinados servicios públicos pueden recuperarse vía contribución de mejoras. Hoy día yo no lo he visto en la práctica, pero cuando empezaron a instalarse los sistemas de vigilancia por cámaras instaladas en las calles, en algunos países de Latinoamérica, ese sistema de vigilancia se recuperó mediante una contribución de mejoras. No era una mejora física del inmueble, pero mejoraba la seguridad de la zona y por lo tanto, de alguna manera valorizaba el inmueble, porque se estaba en una zona más segura con mayor vigilancia. Yo no lo he visto en Argentina, no creo que alguien de acá es del municipio de Tigre, no tendríamos que preguntarle a Massa, pero donde hay cámaras en todas las esquinas y eso, ¿cómo lo han financiado? No creo que sea con contribución de mejoras. Bueno, volvemos a otra definición de tasa que es diferente pero parecida. Dice que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador. Acá dice la prestación efectiva o potencial de un servicio público, y esto es un problema en discusión. Si la prestación tiene que ser efectiva o tiene que ser potencial. Ese servicio público tiene que estar individualizado en el contribuyente y el producto no debe tener un destino ajeno al servicio que financia la tasa. Esta es la definición del modelo de código tributario del programa OEAVID de hace 40 años atrás. El tema de efectivo y potencial tiene que ver con algunas tasas muy particulares. Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica y tal vez en algunos municipios de Argentina, se pagaba en una época una tasa de servicio de bomberos. Con esa tasa se financiaba un servicio de bomberos que estaba instalado en sectores estratégicos de la ciudad para poder acudir rápidamente a sofocar un incendio, ¿no? Imagínense en La Boca, por ejemplo. No va a ir una autobomba desde la otra punta de Buenos Aires a sofocar un incendio en una casilla de madera de La Boca cuando llegan y la ceniza está. Entonces tiene que haber ahí un servicio. Eso se financiaba, y digo, hablo en pasado porque creo que ahora ya no se cobra más esa tasa, con una tasa de servicio de bomberos. Entonces el tema era para que esto cayera en esta definición. Uno decía, bueno, para que haya una prestación efectiva se me tiene que incendiar la casa y venir los bomberos a sofocar el incendio. Eso es una prestación efectiva. Una prestación potencial es: el cuartel de bomberos está a 3 cuadras de mi casa. Si yo lo necesito, lo llamo y llega en tiempo como para proteger mi patrimonio. Esa es la cuestión potencial. No es necesario que se incendie la casa. Sin embargo, esto fue muy discutido y creo que aún sigue siendo. Acá está el tema, ¿no? Acá la mayoría de los autores sostienen que, siendo el fundamento la contraprestación de un servicio público individualizado, si el servicio no se presta efectivamente en el caso concreto en relación al sujeto, el cobro de la tasa resulta inconstitucional. Y por esto se dejó de cobrar esa tasa de bomberos, por este tema. Otros autores, entre ellos Harach, dicen que, bueno, que basta con que el servicio esté organizado y en condiciones de ser prestado para que el municipio tenga derecho al cobro de la tasa.
Hay algunas tasas cuyo servicio está organizado, la prestación puede hacerse, pero nunca llegan a efectivizarse. Y una de ellas es la tasa que se cobra por seguridad e higiene. Hay muchísimos locales en esta ciudad y en todas las ciudades del país donde nunca fue un inspector a revisar las medidas de seguridad e higiene. Por eso después se caen los balcones y viene todo un problema judicial, porque nunca fue nadie a decir, mire, ese balcón no está en condiciones, habría que demolerlo y hacerlo de nuevo. Y bueno, ese tema de las tasas cuya prestación no se hace efectiva ha dado lugar y seguirá dando lugar a muchísimos controversias judiciales. Acá hay un fallo interesante que a mí me ha parecido que deberíamos comentarlo un poco. En el año 2008 la Municipalidad de Córdoba, estos sí que son imaginativos, siempre inventan algo, ¿no? Crea una contribución sobre el comercio, industria y empresas de servicio, el CIES. Entonces, ¿qué dice la Municipalidad de Córdoba? Que el CIES grababa, porque después lo derogaron, el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios a título oneroso y de todo hecho o acción destinada a promoverla, difundirla, incentivarla o exhibirla. Es decir, si no era un negocio que desarrollara la actividad, bastaba con que hubiera un local en el cual se publicitara esa actividad. Ustedes habrán visto que hay locales donde realmente no se presta, no se desarrolla la actividad, pero se promueve. Por ejemplo, un local que promueve la venta de lotes en country o clubes de campo que no están dentro de esta ciudad, y la actividad que se desarrolla es la promoción. Después la venta se hace en el lugar. Esto también ocurría con determinadas rifas de clubes. Bueno, ¿y qué se financia? Porque después la otra condición que tenemos de la tasa, además de que grave una actividad concreta, es que su producido se destine a financiar el servicio que se presta. Entonces el punto 2 dice, con este recurso el municipio de la ciudad de Córdoba financiaría los servicios municipales de contralor, salubridad, higiene y asistencia social que tiendan al bienestar general de la población, de toda la población. O sea, iban a sostener dispensarios de salud, de asistencia social, tal vez algún tipo de prestaciones o pensiones. Comentario, la prestación de un servicio individualizado que siempre se requiere en una tasa no estaba expresa en esa definición anterior. Habla de un servicio en general, al bienestar general de la población. Entonces, el laboratorio RAFO se sintió afectado por esta tasa y presentó una demanda por inconstitucionalidad de la tasa. El demandante, el laboratorio RAFO, reclamó que para que el cobro de una tasa se requiere la concreta, efectiva, individualizada prestación del servicio municipal hacia el contribuyente y que esto debe ser prestado a quien tenga presencia física en el municipio. Es decir, no se puede alegar que se le presta servicio a alguien que vive en otra ciudad. Eso no tiene sentido. Que diga, no, esta tasa se la cobramos porque con esta tasa le prestamos servicio a los habitantes de Mar del Plata. Nadie iría pagado. Entonces, el laboratorio RAFO dice acá, hay una cuestión. No estamos ante un servicio individualizado en contribuyentes del municipio que van a percibir ese servicio, sino que es para el bienestar general de la comunidad, de la población. O sea que viene alguien de otro municipio, se atiende en el dispensario y eso lo financiamos con esta tasa. Entonces el laboratorio RAFO dice, esto no es una tasa. El procedimiento siguió todos los eslabones administrativos y judiciales y en el año 2009 llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿Qué dice la Corte? La Corte primero hace un resumen, dice que le da vista, le corre vista al municipio y al afectado. El municipio dijo que había organizado una serie de servicios a disposición del particular, o sea, lo había organizado para que el que lo necesitara fuera y recibiera ese servicio. Y le reitero el ejemplo que le estaba dando, un servicio médico, por ejemplo, de baja complejidad. Y que los pobladores, en este caso eran los propietarios de inmuebles de Córdoba, quienes tuvieran propiedades, no podían rehusarse al pago, aun cuando no hicieran uso o no tuvieran interés en hacer uso del servicio, ya que este servicio era de interés general. Lo tenían que pagar igual porque estaba organizado. La Procuración General de la Nación, en un dictamen que hace propio la Corte Suprema, dice, para que el tributo o tasa sea procedente, primero, no basta que haya una actividad general organizada por el municipio, no basta con eso. Eso es necesario, pero no suficiente. Sino que es imprescindible que haya una concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio. El servicio tiene que prestarse en forma individualizada en el que lo va a pagar. Y por último, que esté referida a bienes o actividades del contribuyente. En este caso era el inmueble de los que resultaba contribuyente. Pero fue más allá la Corte Suprema, porque dejó aclarado en este caso que se trataría de una tasa en realidad. Córdoba lo había denominado contribución, porque contribución admite cualquier cosa. En realidad contribución es la contribución de mejora, pero cuando no saben cómo llamarle a un tributo municipal le ponen contribución. Entonces la Corte dejó aclarado que en realidad se trataría de una tasa y no de un impuesto o una contribución. Y al respecto dijo además, fíjense que esto es muy importante, dijo la Corte, considerando las diferencias conceptuales de los diferentes tipos de tributo y su aplicación, las diferencias entre impuestos, tasas y contribuciones, dice la Corte, están dadas por el tipo de bien o servicio público que financia. Concepto novedoso e importante. Los impuestos financian servicios públicos indivisibles, los que no se puede poner en cabeza de cada uno. Por ejemplo, la seguridad, la salud pública, la enseñanza pública. Esos son indivisibles y se financian con impuestos. Las tasas financian servicios públicos divisibles, recolección de residuos, alumbrado público, eso financian las tasas. Son divisibles porque cada uno recibe un beneficio en su propiedad o en su actividad del producto de esa tasa. Y las contribuciones financian obras públicas. Y con esto terminó la cuestión la Suprema Corte de Justicia y dijo, en este caso es una tasa, pero como no está individualizada, no corresponde. Y aún si fuera un impuesto, yo me acuerdo del fallo, si aún si fuera un impuesto sería análogo al impuesto a los ingresos brutos, con lo cual resultaría también inconstitucional que lo cobrara. Por lo tanto, esa tasa no va más, y no fue más. Bueno. Ahora, ¿cómo diferenciamos obras públicas de servicios públicos indivisibles? Servicios públicos indivisibles, la seguridad, las relaciones exteriores, pueden ser inmateriales, digamos. La obra pública tiene que ser concreta. ¿Cómo? Es un edificio, por ejemplo, la obra pública. No, eso es individualizado, sí, es un edificio. Eso es individualizado. Pero la seguridad nacional no está individualizada en nadie. Correcto. Todos nosotros supuestamente tenemos unas fuerzas armadas que nos protegen de cualquier agresión exterior. Pero eso es a todo, eso es imposible dividirlo. Las relaciones exteriores supuestamente obran en nuestro beneficio. Por eso podemos sacar un pasaporte, una visa, viajar a otro país, comprar dólares, pocos. Pero eso tampoco es divisible, eso es para todo el mundo.
cuando yo hablo de la contribución de recolección de residuos, hablo de algo divisible. Uno lo recibe y otro barrio, donde no está prevista la recolección, no pasa acá, pero pasa en muchas ciudades. Hay barrios que no tienen recolección y no tienen por qué pagarlo. En un barrio más céntrico, de gente más pudiente, el recolector pasa todos los días. En un barrio menos pudiente, más carenciado, pasa 2 veces por semana. Esto ocurre en muchas ciudades de Latinoamérica y supongo en muchas ciudades del interior de la Argentina también. Entonces no paga lo mismo el que tiene el servicio todos los días que el que tiene acceso al servicio 2 veces por día. La iluminación pública. Hay calles que tienen iluminación con, no sé, gas de mercurio, se me ocurre, ya es muy viejo, ahora no sé qué tendrán. Tendrán iluminación halógena o no sé qué miércoles. Eso es una cosa. Tener una lamparita de encendido es otra. No se pagan, no se debería pagar lo mismo. Y acá es donde yo digo, nosotros como ciudadanos tenemos que merituar nuestro aporte mediante tasas de acuerdo también a la calidad del servicio que estamos recibiendo. ¿Una pregunta? Yo, menos en este lugar y en este rol, no quiero hacer ninguna apreciación política, pero es evidente, y todos ustedes que viven en la ciudad de Buenos Aires lo pueden ver, que la reparación de las veredas de la ciudad de Buenos Aires empezó casualmente por las avenidas y calles más importantes y el microcentro donde transita mucha gente. Yo vivo a 2,5 cuadras de la avenida Rivadavia. Les puedo asegurar que por Rivadavia se repararon todas las veredas. Sin embargo, basta hacer 2 cuadras para tener que ir mirando como si uno transitara en una calle bombardeada de Afganistán, porque los pozos que hay en las veredas flojas, los problemas de la gente grande que se cae, de las señoras que van con el carrito del supermercado y se les vuelca. Entonces, a ver, alguien dijo, no, bueno, después vamos a ir hacia adentro de la avenida. Yo quiero verlo, porque en realidad, si la contribución que yo pago es por alumbrado, barrido y conservación de veredas, no tiene por qué ser la misma que paga aquel señor que le repararon totalmente a costo de todos nosotros todas las veredas. Y digo, no es político, tal vez muchos gobiernos de distintos signos harían lo mismo, pero que existe, que hay diferencias. Y hay diferencias en muchos servicios. Ustedes pónganse a pensar, ese es un servicio. Sí, ya está, termino con esto. En algunos barrios hay contenedores para que los residuos no estén durante todo el día amontonados en la esquina o donde hay un lote baldío que nadie se queja o que el dueño no se queja, y ahí amontonamos todo y pasa un día, 2 días, vienen terceros y rompen los paquetes y todo eso. Hay otros barrios que tienen contenedores, van a poner dentro del contenedor, está todo limpito, usted mira, es un lujo. Entonces, sí, le escucho, fuerte por favor. 3 cosas le voy a decir. La primera es sobre lo de Córdoba. Venga más adelante, así le escucho mejor, porque si no, no le escucho bien. Le voy a contar. Yo me siento atrás porque me da vergüenza. Sí, pero yo tengo dificultad de escucharle allá atrás. Sobre lo de Córdoba lo que pregunto es si eso no es, yo no soy abogada, claro, si eso no es jurisprudencia para usar después en otras municipalidades, en otros lugares, cuando no estamos de acuerdo, digamos, ¿no? Con algo que nos graba. Pero por otro lado, quiero responderle que en cuanto a lo de las veredas corresponde al dueño del inmueble, es rentista. Solamente le corresponde al gobierno de la ciudad cuando lo rompe algún servicio contratado, y lo que tiene que hacer es controlar que el servicio y obligarlo a que reponga las cosas como estaban. Por otro lado, el tema de los contenedores... Espere, vamos a parar con las veredas. ¿Usted vio la escritura de su departamento? Sí. O
o de donde vive, departamento, casa. ¿Dice que usted es dueña de la vereda? No, no dice. ¿Vio el plano? Pero está en la zona. No, espere, ¿vio el plano? En el plano, ¿está la vereda? No. Entonces usted no es dueña. La vereda es parte, la vereda es tan parte del dominio, espere, la vereda es tan parte del dominio público que hay una tasa por ocupación de aceras que cobra el municipio si yo quiero poner una mesa y silla en la vereda. Si fuera mía yo no tengo que pagarle nada, ¿por qué? A ver, es por eso, entonces, por ejemplo, que si uno llama a esta asistencia civil cuando hay un percance en el edificio, por ejemplo, que se inunda toda la parte de abajo del edificio, y le dicen que no, porque, digamos, del frente del edificio para adentro no puede intervenir, ¿no? Sí. Ahora, tiene razón usted, entonces, porque de ahí para afuera... La vereda es del dominio público, lo mismo que la casa. Sin embargo, cuando uno reclama por la vereda, le dicen que corresponde al rentista. Esa es una respuesta. No, que toda la vida fue que la gente Está bien, esa es una respuesta que no tiene asidero pero jurídico. no será por No tiene asidero hábito. jurídico. Claro, pero será hábito, porque la gente está obligada. Lo que sí ocurre es que si usted quiere poner en su vereda mayólica, por decir algo, nadie le va a decir que no. En realidad tendría que ir a pedir permiso, porque si usted quiere quitar un árbol que está en su vereda, usted tiene que ir a requerir un permiso. Y si la vereda fuera suya no tendría, no O sea, es necesitaría. espacio público cuando conviene y no es espacio público cuando no conviene. Es espacio público. Yo le digo que es espacio público. Habrá que estudiarlo. Pero por otro lado, te quería decir que cuanto a los contenedores, eso es un programa paulatino que hay, porque eso, estoy en la Comisión de Higiene de mi comuna, A mí me parece y todo un perfecto. programa que se va haciendo para que además los vecinos vayan siendo informados y es progresivo. ¿no? A mí me parece perfecto. Lo único que le digo, cóbreme la tasa más barata hasta que me ponga el contenedor y después métemela. ¿Por qué yo tengo que pagar igual que un señor de Palermo que tiene contenedores y cuya calle está limpia? No sé si Palermo no sé si Una Palermo. propuesta vecinal fue, por ejemplo, Bueno, que al frentista que le pusieran el contenedor en la puerta, ¿sí? Tenía que hacerle un descuento en los impuestos, porque está perjudicado de alguna manera. ¿dónde está eso? No, lo está pedimos, propuesta. lo pedimos. No, eso es mentira. No es mentira, lo pedimos porque es real, porque los contenedores van y vienen por la vereda, ahora los van a fijar en un lugar, Olvídese. pero nadie los quiere en su casa, entonces se propuso eso. Bueno, de hecho mandaron Ah, se un hombre propuso. por el bendito... Bueno, después vamos a hablar de la ocupación de vereda. Sí. Usted bien hizo la introducción del tema de la ciudad de Buenos Aires, poner la municipalidad de la ciudad autónoma, el 94, digamos, cuando puso las elecciones. Lo que quiero preguntar es la potestad de las provincias, más allá del Chubut que a veces usted, si dentro de los tributos, los impuestos son, digamos, llevados a cabo por las legislaturas provinciales, no por los municipios, y las tasas y las contribuciones sí. Sí. Digamos, la competencia. Es una pregunta no fácil de responder, porque depende de qué provincia me hable. ¿Cómo tiene la condición? Hay provincias donde está especialmente vedado a los municipios cobrar impuestos. Ahora, usted me dice, pero la Constitución dice, Vidal Campos, sí, yo creo que puede. Pero en realidad, entre los municipios y las provincias pasa lo mismo que entre las provincias y la nación. O sea, tenemos que llevarnos de acuerdo porque hay fondos que van de la nación a la provincia y de la provincia al municipio. Entonces, en la provincia de Santa Fe, ningún municipio está autorizado a cobrar, ningún municipio cobra impuestos. En la provincia de Córdoba tampoco. Y bueno, debe haber otra. Hay alguna provincia por ahí, no sé si Misiones, no lo tengo muy claro últimamente, han empezado a cobrar impuestos. Y no pasa nada. Lo que pasa es que tiene que estar de acuerdo el jefe de gobierno del municipio con el gobernador. Entonces no pasa nada, o con la legislatura. No está prohibido que cobren impuestos, no está prohibido de ninguna manera. Se hace por una cuestión de evitar conflictos. Tampoco está prohibido, por ejemplo, que las tasas municipales
graben las exportaciones o la base imponible de las exportaciones. Sin embargo, hay todo un consenso de que las exportaciones no están gravadas. Son cuestiones de consenso, pero hay municipios que cobran sobre las exportaciones y no le ha pasado absolutamente nada, y hay otros que no cobran o que lo tienen exento. Entonces, hay cuestiones que son por ahí de convivencia entre poderes, pero no está escrito en la letra. En realidad los municipios están facultados para cobrar impuestos, esto es seguro y la Corte lo diría así. Y también pueden grabar las bases imponibles de exportación. Bueno, no sé, ¿tiene algo más? No, eso, la competencia de cada uno. Sí. No, yo quería hacer un comentario justamente en relación a las tasas y lo que salió de las veredas. Hay cosas que son más comprobables, como lo suyo, las veredas, saca fotos, ve, hace comparaciones, etc. Y hay otras cosas que son más difíciles de demostrar. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad mismo reconoció la semana pasada que de la recolección en su área competente, el 25% de la recolección de basura era incompleta o no se realizaba bien en la zona norte del municipio, de la capital, y un 75% en la zona sur. Quiere decir que las empresas concesionadas, es decir, en medio de la recorrida, le cobran a usted, pero usted cómo demuestra que sí, pasa por delante, pero no le recoge el residuo que compete. Entonces, eso es más difícil de demostrar. Pero que el mismo gobierno reconozca el 75 al 25 es terrible. Es verdad. En general, hay muy poca litigiosidad en los tribunales sobre el tema de tasas municipales, porque en cabeza de un solo vecino son montos poco significativos. Entonces usted no va a hacer un juicio para reclamar porque está pagando de más 50 pesos, 100 pesos. Lo que sí hace el juicio generalmente son las empresas. Por eso en Córdoba, el que protestó contra la tasa de saco de comercio fue el laboratorio Raffo, porque el laboratorio Raffo tenía que pagar un montón de plata porque tenía una manzana entera de inmuebles y le salía caro. Y además tenía abogados que supuestamente estarían en relación de dependencia, qué sé yo, y le resultaba. Hay que trabajar un poco. Ahora, si yo voy a un abogado y le digo, quiero reclamar sobre el alumbrado barrido, y empieza a decir, bueno, está bien, a ver, vamos a suponer que el 50% está mal cobrado. Y entonces, ¿por cuánto está reclamando? Y estoy reclamando por, no sé, por decir un monto, 200 pesos mensuales. 200 pesos mensuales, 2.400, el abogado me dice, mire, por el primer año ya me lo debe por la consulta que me está haciendo, después vemos el resto. No hacen juicio los abogados por 2.400, 5.000 o 10.000 pesos, porque los honorarios que le regulan son muy pocos y el trabajo es mucho. Por lo menos tienen que ir a tribunales, tienen que gastar su tiempo en eso. Entonces, es cierto, la litigiosidad en materia de tasas municipales es menor porque los vecinos no están organizados debidamente en vecinales, que son las que podrían iniciar una acción patrocinando a una cantidad de vecinos, porque no es la vecinal la que puede hacer el juicio. La vecinal lo que puede hacer es juntar 20, 30 o 50 vecinos e iniciar una acción en nombre, digamos, de todos esos vecinos, una acción conjunta, que por economía procesal se hace de todos juntos en vez de hacerlo de a uno. Pero la vecinal no está legitimada para reclamar. Son los vecinos los que pueden reclamar. Por eso es que hay tan poco reclamo judicial. Sí, yo también pienso que el vecino está siendo esquilmado por tantos frentes, que el de 200 pesos por mes es algo insignificante frente a muchos de los otros. Eso queda dentro del criterio. Sí, está bien, es cierto. Miren, ahora le voy a dar otra perlita por la que nadie ha protestado, ni va a protestar seguramente. Estamos tratando ahora la tasa de alumbrado, barrido, limpieza o tasa general de inmuebles. Está en todos los municipios de la Argentina y yo le diría en todos los municipios de América Latina, por lo menos los que yo he conocido. El objeto es financiar la prestación de los servicios de alumbrado, barrido, limpieza y conservación de calles, plazas, espacios verdes, pavimentos, aceras, desarrollo, todo esto, variando según el municipio en mayor o menor cobertura y frecuencia de los servicios. No estarán obligados al pago aquellos vecinos que no reciben el servicio, por el concepto de tasa, falta el servicio de prestación,
y pagarán menos los que lo reciben en forma parcial. O se calcula en la mayoría de los municipios conforme a las dimensiones y ubicación de los inmuebles o al valor fiscal catastral de esos inmuebles. Ahora vamos a ver qué pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tributo de ABL según definición de la Ciudad Autónoma. El artículo 220 del Código Fiscal de la Ciudad dice: las contribuciones. ¿Qué contribución? Es una tasa. ¿Qué contribución? Las contribuciones son de obras. Lo ha dicho la Corte Suprema. Dice: las contribuciones de alumbrado, barrido y limpieza territorial, de pavimento y acera y adicionales de la ley tal, que recaen sobre un inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma, se perciben anualmente de acuerdo con la evaluación fiscal, ahí puso la base imponible, y con alícuotas básicas y adicionales que fija la ley tarifaria. Perfecto. Lo único es que no son contribuciones, llame la tasa. ¿Por qué no la llaman como es? Nadie ha protestado, ni nadie va a protestar sobre esto, porque no habrá ningún interés. es una cuestión meramente declarativa, como dicen en tribunales. Cámbiele el nombre, pero no. Me parece, doctor, que puede ser que ahora, yo me cuestiono mucho la factura de la luz, que a mí me viene un poco, no debería quedar, pero viene una contribución como que la luz, Edenor, así, cobra también algo que tiene que ver con la prestación que tendría que prestar el... Puede ser algo por el tendido de las redes eléctricas, que después vamos a ver. El tendido de las redes de electricidad paga un tributo municipal porque ocupa el espacio público. Puede ser que la compañía lo esté, y sobre todo como son empresas concesionarias privadas, esté repartiendo ese tributo entre los usuarios. Puede ser, no le digo, pero puede ser. Sí, perdón, ¿usted quería decir algo más? Quería decir que si fuese una tasa, sería difícil explicar, aunque es factible, que sea con respecto de la evaluación fiscal. No, lo que tiene que haber es una razonable proporción entre lo que es la recaudación de la tasa, la recaudación y lo que es el costo de servicio. Lo que dicen los tribunales es una razonable proporción, no es que sean iguales. Pero digamos, si la recaudación significa el 70-80% del costo de prestación del servicio, o si la recaudación es el 120 o 130 o 150 de lo que es el costo, estaría bien. El problema es cuando la recaudación es 10 veces el costo del servicio, tema que vamos a ver también en esta clase si tenemos tiempo. Bueno, dice que se hace de acuerdo a la evaluación fiscal. ¿Y qué es la evaluación fiscal? Lo dice ahí el tercer párrafo, es la suma del valor del terreno más las construcciones. Construcciones son las edificaciones en realidad, ¿no? No es cualquier construcción, pero son las edificaciones. Entonces abajo dice en el último párrafo, que está también sacado del Código Fiscal, el concepto de inmueble edificado es aquel inmueble que posee construcciones o parte de ellas en condiciones mínimas de ser ocupadas para su uso. ¿Qué quiere decir? Y no edificado cuando carece de ella o estas no reúnen las condiciones mínimas para ser ocupadas para su uso. Todas esas propiedades que están tapialadas en las puertas y en las ventanas y que son para especulación inmobiliaria, que ustedes ven en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, eso no son edificaciones. Eso tienen el tratamiento de lote baldío, porque ahí no es apto para que sea habitado por pobladores de la ciudad, más allá de que alguno haga una ocupación, entre por la terraza o como quiera. Pero si usted ve que el inmueble tiene tapialada la puerta hasta arriba y todas las ventanas, no se dan las condiciones mínimas de ser ocupadas para su uso en condiciones normales. Entonces, esos son inmuebles baldíos. Esos no pagan como inmuebles edificados, pagan como baldíos, que tiene una sobretasa sobre el valor del suelo. Pero aquí también hay una vivada. El valor del suelo más la sobretasa generalmente es menor que el valor que tiene ese inmueble, aún tapialado y todo, que después lo compra alguien, les tapa las puertas y las ventanas y lo usa. Le cambia los techos, le reviste las paredes, o
o se las desnuda. Hay un montón de bares que en vez de revestir la madera dejan el ladrillo y usa esa edificación. Entonces ahí también está de alguna manera la avivada de quienes tienen esos inmuebles especulativos, desocupados, impedidos de uso para venderlo, pero que lo venden también no solo por el valor del suelo, lo venden por el valor del suelo más la edificación aprovechable, y muchas veces hay mucha edificación aprovechable en eso. La evaluación del terreno, ¿cómo se obtiene? Se multiplica la superficie por el valor unitario de la cuadra o por el valor unitario de cada zona o sector en el caso de urbanización particularizada en el Código de Planeamiento Urbano. Hay urbanizaciones que el Código de Planeamiento Urbano les ha dado un tratamiento especial y tienen un valor por lote, no por metro cuadrado. Generalmente son en zonas de viviendas populares o en zonas de viviendas muy caras residenciales, donde lo que se evalúa es el lote y no los metros, la unidad del lote. Entonces por eso el código dice, se multiplica la superficie por el valor unitario del metro cuadrado en cada cuadra o por el valor unitario de cada zona, y debería decir del lote, según relevamientos de precios zonales y regulaciones urbanísticas. Esto se hace siempre por los valores de mercado de las transferencias. Eso para el terreno. El justiprecio de las construcciones se determina de acuerdo con el destino, la categoría, la antigüedad, el estado de conservación, la superficie, los metros lineales o metros cúbicos y los valores de reposición fijados por la Administración General de Ingresos Públicos de la ciudad. Bueno, esto es un tema catastral específico, no creo que tengamos que detenernos ahí. Sobre este tema de alumbrado, barrido y limpieza, yo hago un paréntesis, paro acá, seguimos con otro, después se va a tocar con otras cuestiones. Hay un derecho de construcción y tasa por servicio de verificación de obra. A ver, ¿por qué derecho y tasa? Está legislado en el artículo 262, en el 262 está el derecho y en el 267 está la tasa. Porque el tema es el siguiente, cuando yo quiero construir sobre mi lote de terreno, voy a la municipalidad y presento los planos. Entonces la municipalidad va a revisar esos planos, va a ver si está de acuerdo a la altura que yo quiero construir, si tengo que dejar retiro o no tengo que dejar retiro, todas las cuestiones urbanísticas que son cuestiones administrativas que surgen del plano, y me va a dar la autorización. Por la revisión de ese plano, de lo que yo voy a hacer, tengo que pagar un derecho, porque es una actuación administrativa, entonces tiene un derecho. Paga un derecho el permiso de edificación. Pero después hay un servicio de verificación de obra, que a veces se hace y a veces no se hace, por el cual un inspector municipal debería ir con cierta periodicidad a ver el avance de la obra y ver que esa obra se esté haciendo de acuerdo a los planos. Porque yo puedo presentar unos hermosos planos y después hago la obra que se me da la gana y que no tiene nada que ver con ese plano, total ya no tengo autorizado. Entonces tiene que ir un inspector con el plano por el cual le dieron el permiso y pagó el derecho, y verlo con lo que se está levantando y ver si está de acuerdo, si respetaron el retiro que tiene que haber de la vereda, si la cantidad de pisos, si el material, etc. Sí, perdón. No, que la pregunta es tanto para gente privada, o sea, para personas privadas que hacen construcciones también. ¿O es solo para empresas sí, constructoras? debiera ser para personas privadas y para... Claro, o para empresas constructoras o... El sector público en realidad es lo que quiere en el inmueble que quiere. Y No, pregunto, pues ahora no. Tenía una obra al lado de mi casa, no tenía cartel, nada. El tema es que tiraron toda la casa abajo, dejaron agujeros por todas las medianeras y nunca fue nadie. Salvo la vez que yo le hice la denuncia que se la pararon, pero eso es otra cosa. Pero por eso pregunto si tiene que pagar el privado que hace dentro de su casa, que a veces se ve y a veces no. Sí, tiene Lo que debería pagar.
Sí, lo tiene que pagar el propietario, y no solamente edificios nuevos, renovaciones o ampliaciones de los ya construidos. O sea, si uno quiere edificar un nivel más o más metros también, tiene que... Y son las dos cosas, el permiso, que paga un derecho, y la inspección, que paga una tasa. Quería acotar algo que algunos saben o deberían saber, que es que además de derechos, en algunos municipios hay izquierdos, Sí. con lo cual uno paga una sobretasa que no figura en ningún lado, Sí. consigue Edificar en contra de edificar toda en contra de toda norma. Sí. Sí, también hay, aparte de derechos, hay torcidos, cuando las cosas ya son excepcionalmente, como por ejemplo poner un supermercado en un lugar donde no estaba autorizado para ponerlo, también hay una tarifa para poder ponerlo, ¿no? Sí, esas son cosas casi instituidas, no figuran en ningún lado, pero son exactamente así. Esto me trae a colación para traer algo chistoso a la clase, digamos, que no sea tan serio. En un momento yo había ido con una delegación de tributaristas a China. Entonces nos estaban explicando cómo era el sistema tributario en China. Pues nosotros habíamos dicho, la Argentina, un país federal, tiene los tributos nacionales, los tributos de las provincias, los tributos de los municipios. Dice, en China tenemos 4 niveles. El nivel del gobierno nacional, el nivel de los gobiernos provinciales de las provincias, el gobierno de la ciudad, que sería el municipal, y lo que se paga a la mafia china, que ellos no decían mafia, lo que se paga a la, no sé cómo le denominaron, para poder trabajar, porque si no paga eso no puede trabajar. Y ese es un costo más que se calcula dentro de los costos del impuesto. Es un lobby. O el equivalente al Acá también lo pagan, Sí, acá y el que lo no lo pagan. paga, pobrecito. Ese tiene poca evasión porque es rápidamente sancionado. Es más real. No requiere de juicios largos, ni de abogados, ni No hay nada. papel ni nada. Lo ejecuta, bueno, también en China, el boletín oficial publicaba, bueno, ahora no sé si lo seguirá publicando, pero años atrás publicaba, decía, algo así como que la traducción en inglés yo entendía que quería decir ejecuciones por motivos fiscales. Y digo, tampoco son todos los juicios que hacen por cobro de deudas fiscales. No, estas son las condenas de muerte ejecutadas por evasión fiscal, porque existe la pena de muerte por evasión fiscal. Entonces, lo que decía ejecuciones por motivo de evasión fiscal no eran los juicios, eran los que habían pasado para el otro lado por evasión fiscal. Ahora, en los países anglosajones hay un tema que es el lobby. Eso es como legalizar un porcentaje que en vez de decir mafia, en vez de decir Sí. amiguismo, qué sé yo, es decir, ¿existe eso? ¿Hay un porcentaje determinado o es...? No, yo no sé, nunca liquidé los impuestos de un contribuyente chino para saber cuánto tiene que pagar, pero sí, seguramente creo que establecen tarifas de acuerdo a la evaluación que hacen. Claro, es un acuerdo social no escrito, digamos, o algo así. Sí, acá también las hay, digamos, tiene que arreglar con el sindicato, con una serie de cuestiones, pero bueno, no nos detengamos en los aspectos de los ilícitos porque esa es una materia diferente. Bueno, ¿cómo se liquida el derecho de construcción? Sobre la base del valor estimado de obra, el profesional en arquitectura que hace la obra hace una estimación del valor y sobre eso se liquida el derecho. Ese sí que es bastante más controlado, porque después cuando ponen el cartel tienen que decir cuál es el número del permiso de obra, quién es el responsable. Lo que yo creo que no se controla es la inspección, me parece a mí. La fiscalización en relación a los planos registrados y presentados obliga al pago de una tasa que está establecida en la ley tarifaria, también de acuerdo al monto, al valor de la construcción. Bueno, acá entramos en una cuestión que toca todo lo que hemos visto. Pagar por estacionar en la calle. La ley 4013 en 2011 introdujo la cuestión de pagar
por el estacionamiento, los lugares que hay estacionamiento medido y que existen esas máquinas o parquímetros en las cuales uno saca una tarjeta y la pone en el vehículo. Hubo mucha resistencia, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero se resistió mucha gente porque, bueno, nadie quiere empezar a pagar donde antes estacionaba por no pagar nada. Y acá viene algo que se abre la discusión acerca de los derechos que tiene cada uno sobre esos 15 metros cuadrados que necesita un auto para estacionar. Porque mucha gente entendía y entiende que los 15 metros del frente de su casa o edificio puede estacionar libremente porque eres dueño del inmueble. Y la legislación entiende que no, que tiene que pagar así sea el dueño. Bueno, el objetivo de este tributo es lograr un uso inteligente del espacio público y no regalarlo a quien más tiene o a quien llegó primero, y pensando que el crecimiento de las ciudades tiene que ser pensado por los habitantes y no por los dueños de automóviles, y que los habitantes que no tienen automóviles son mucho más que los que tienen, y entonces se mueven en vehículos de transporte masivo y por lo tanto no hay por qué regalarle un espacio público a quien estaciona su automóvil. Ahora, sí. El criterio de discrecionalidad por el cual decide el gobierno, en este caso de la ciudad, qué calles hay parquímetro ¿Qué calles sí, para no? y la persona que es frentista pone su auto ahí, también tiene que pagar. Sí. Por ahí otro que no es frentista lo pone en otra cuadra donde no hay inspector o parquímetro y le sale gratis. Sí, sí, es cierto, se hace así. Acá sí, acá no. Y si alguno de los que está en la mesa donde se decide justo no le tiene conviene que decidir sobre su calle, dice no, pero esta cuadra no. Porque hasta llega a esa inconsistencia. Usted toma calles y ve que por ahí una cuadra no tiene estacionamiento pago y las otras sí. ¿Por qué? No sabe. La misma calle. Hasta acá es pago, acá nada y acá sigue el pago. Bueno, acá viene el tema, acá está fundamentado, es la calle es un bien de dominio público del Estado, no del gobierno. O sea que es de todos, pero algunos lo utilizan y otros no. Y de ahí hay que regular el derecho. Ese derecho a regular el estacionamiento en determinadas calles tiene que cumplir con dos principios, el de legalidad y el de razonabilidad. El de razonabilidad es que sea una calle donde hay demanda de lugar para estacionar, no una calle donde no estaciona nadie. Y el de legalidad que esté en el Código Fiscal. Entonces, los dueños de automotores pagamos dos tipos de impuestos, de tributos principales. Una patente automotor, que es por el derecho a circular por la calle, a conducirnos por la calle, y un canon o tarifa de estacionamiento si lo dejamos detenido en el costado de la calle. Son dos tributos diferentes. Bueno, solo para agregar algo, en algunas ciudades europeas donde las cosas se hacen tal vez un poco más ordenadamente, no sé si decir mejor, más ordenadamente, desde que se incorpora el estacionamiento medido, en promedio se registra una caída del 30% de la ocupación de espacio y ha aumentado hasta un 25% el uso del transporte público de la bicicleta. Les quiero decir sobre esto lo siguiente. Es una barbaridad, es una irrazonabilidad que en una calle, y a ver, le puedo citar alguna porque yo estaciono por ahí en esa zona, le puedo citar la calle Larrea desde Marcelo T. de Alvear hasta pasando Santa Fe y las calles que cortan donde hay estacionamiento medido. El estacionamiento medido, el estacionamiento en un garaje, en una playa de estacionamiento cuesta 24 pesos la hora. 24 pesos por hora. El parquímetro me da una hora por el precio de $1,20. Esto es irrazonable. No tiene sentido. Tiene sentido que haya tal disparidad. Algo está mal.
o el estacionamiento que cobra el garaje un robo, o el estacionamiento medido un regalo. Entonces, cuando Eso queda bien con el robo. El robo en la calle te pueden robar Claro. el estacionamiento, ¿no? Claro. No lo entiendo. Que lo que usted dijo del robo del dinero, por la instancia que hay, pero lo que usted dijo, la palabra es el robo, en el estacionamiento no el robo del auto, pero en la calle sí. Sí, ahora, Y así, aunque yo pague mi estacionamiento al Estado y dejándolo en la calle, si a mí me roba el auto, el Estado no se carga. Y además te lo pueden romper el auto. ¿sabe qué? En estas calles que tienen estacionamiento medido, y que estacionamiento tan barato el medido, curiosamente yo no he visto que circulen mucho las grúas municipales. Ahora, en lugares donde está prohibido y hay que meterse sí o sí en un garaje, por ejemplo, La Acera, no La Acera porque La Acera está prohibido, pero entre La Acera y Santa Fe y entre Agüero y qué sé yo, y Bulnes, por ahí, toda esa zona, usted lo deja 2 minutos, y no le digo invadiendo la senda peatonal, pero que el paragolpe 20 centímetros le hagan sombra a la senda peatonal y viene la grúa y se lo lleva. Están las grúas dando vuelta permanentemente ahí, porque ese es un costo de casa muy buscado, gente de alto poder adquisitivo que paga la multa, paga el internet, paga todo. Pero entonces acá hay una cuestión también de cierta La misma inequidad. discrecionalidad que hablamos antes, claro. ¿Eh? Es la misma discrecionalidad que hablábamos antes con otro tipo de negocios. Sí, ¿Y sí. de Lo mismo el inspector que de aquellos lugares donde no hay parquímetro, en Belgrano, que están estos inspectores de la ciudad con el CGP. Él decide, según qué amistad usted tiene con él, cuánto le va a cobrar. Es directo eso. Él arregla porque si usted es vecino no es vecino. Ah, bueno, usted es vecino y me da todos los días, le baja Sí. el precio. Bueno, la cuestión es esta. De todos modos, en Buenos Aires se paga, poco pero algo se paga por estacionar en la calle. Pero ahora, Hay esto... un sistema interesante. En algunas provincias hay un sistema interesante que tiene el cobro del estacionamiento en la calle, ¿no? En la provincia del norte eso está dado por los discapacitados. Ajá. Entonces venden la tarjeta, no hay papel, su propio sueldo, se pagan su propio sueldo. Es interesante ese sistema, que sería una manera de ayuda social que Sí, el Estado sí, debe sí, dar. sí. Ellos venden los tickets, pero sí lo tiene codificado el municipio, cada ticket. Esta cuestión del estacionamiento medido... Para adelante, creo que faltaba adelante. Para adelante. Porque recauda más. Esta cuestión del estacionamiento medido por el régimen de parquímetros y fraccionamiento me llevó a mí a pensar, porque yo en un momento estaba asesorando a un municipio, qué sé yo, grande diría, de la provincia de Santa Fe, el municipio de Rafaela concretamente. Y estaban con ese tema. Entonces estábamos mirando el plano para ver cuántos parquímetros iba a haber por cuadra y observamos que había cuadras donde se podían poner 3 o 4 parquímetros, pero eran todas salidas de garaje privado. Entonces yo digo, ¿y por qué no cobrarle una tasa a quien tiene el acceso a la vereda y le priva al municipio de poder poner un parquímetro y recaudar plata? Porque en realidad ese señor que pinta de amarillo la entrada del garaje para que nadie estacione o pone 2 piedras, me está sacando, como municipio, me está sacando recaudación. Entonces yo tengo derecho como municipio a decirle, Macarudo, usted quiere usar este pedazo de la acera en forma particular, personal, bueno, pague entonces una tasa. Y bueno, se arma un revuelo grande, ¿no? Pero, ¿qué es esto, no? Pagar por el espacio de acceso a garajes. ¿Lo pagaron? Sí, estaría bien. El caso no carece de lógica, porque ¿por qué ¿Le en un pagaron? pedazo del municipio recauda plata? Porque tiene un parquímetro y al lado tiene la entrada de un garaje, que a veces son garajes de esos de edificios que ocupan varios metros, y ahí no puede, y ahí no recauda nada. Y cada vez son más los edificios con acceso a garajes. Entonces, cobrémosle también
dueño de ese edificio o el consorcio, como Y sea, ahora es obligatorio. una tasa por el derecho de acceso a la acera. Yo esto no lo he visto, es algo que lo propuse una vez, pero no lo he visto legislado. Espero que algún día alguien se haga eco de esto y me haga justicia. Bueno, vamos a otro tipo de tasa. Vamos a pagar peaje por cruzar la calle. Se va a hacer famoso. Le van a cambiar el nombre, ¿no? Lo van a bautizar. Mire, Hay que votar a los peatones. la fama es puro cuento. Los honorarios no. Yo quiero la asesoría. Bueno, vamos a otro tributo, la tasa de habilitación de locales. ¿Por qué se cobra una tasa de habilitación de locales por parte de los municipios, del gobierno de la ciudad? Por el servicio de inspección, contralor y verificación del cumplimiento de requisitos exigidos por la reglamentación en cada municipio. Es como la tasa de autorización de obra, la de habilitación de locales. Te revisan los papeles que usted presenta en la administración y le dan una autorización. Con lo cual, para mí, no es una tasa, es un derecho de habilitación de locales que se paga. Porque es todo trabajo puramente administrativo, no hay un servicio organizado para esto, es un trabajo que se hace en una oficina. Dice, ¿usted qué va a instalar? Y qué sé yo, un local bailable nocturno. Bueno, tiene que estar a tantos metros de distancia de la escuela más cercana, tiene que tener esto, lo otro, salida de emergencia. Todo eso lo ve de los planos. Hasta ahí es un derecho. No, pero es tasa cuando viene a controlar. Después viene la tasa. Después viene la tasa que es la de Pero fiscalización. construcción, sería un derecho cuando se hace la presentación. El derecho es por autorizar y después viene la tasa de cumplimiento de la actividad. El derecho es para otorgar o denegar la solicitud al que pide la habilitación. Mucha gente piensa que con el pago del derecho ya está autorizado y esto no es así. El pago del derecho no implica la autorización y si no le autorizan el derecho porque está en contra de algo, nadie le devuelve lo que pagó porque el trabajo administrativo de la revisión se hizo igual. Entonces, ese dinero no se puede recuperar si no está en relación a la normativa. Hay que aclarar que la advertencia de las condiciones para poder habilitar un local se dan gratuitamente, previamente. Sí, bueno, las condiciones están en la ordenanza municipal o en el código. Pero algunos por ahí se presentan, aunque no las cumpla todo, y dicen, bueno, por esto no me van a hacer problema. Es decir, de hecho, como básico en un terreno, uno tiene cuádruple de tributación, porque tiene el derecho y la tasa de construcción y el derecho y la tasa de habilitación del local. Sí. No, yo quería decir que en un momento, pagando la tasa y teniendo el certificado de impacto ambiental, ya puede empezar a funcionar el local. Bueno, eso Me parece desacertado. no lo tengo tan claro, pero... No, es así. Con la autorización y el ingreso del expediente ya está. Ahora después si no se lo entrega... Sí, yo personalmente le digo, personalmente estoy en contra de eso. Claro. Las veces que me ha tocado en suerte o en desgracia, no sé, ser funcionario de organismos tributarios, el tema de la inscripción provisoria hasta que se cumpla, yo nunca lo autorizaba. O sea, no, porque si después no cumple, ¿qué es esta autorización provisoria? Después esto es un vicio que se mantiene por los siglos de los siglos. Entonces, ¿es sí o no? O lo autoriza o no lo autoriza. Y para que lo autorice tiene que tener todo en regla. Si no, vuelva con los papeles como corresponde. Y esta es la tasa por inspección de los mismos locales que antes tuvieron que ser habilitados. Inspección de seguridad e higiene, en otros lugares se llama derecho de registro e inspección, en otros municipios, contribución, industria, comercio y servicio. El hecho imponible es la realización de inspecciones. El otro era el permiso de habilitación. Esto es la realización de inspecciones destinada a constatar y preservar la seguridad, salubridad e higiene en locales, establecimientos, oficinas que se dedican al ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicio. Y a mí siempre me quedó la duda, digo, si el municipio es el que me garantiza la seguridad en ese local,
Si a mí me pasa algo, yo voy a ir contra el dueño del local y contra el municipio también, porque el municipio es responsable de que ese local tenga las medidas de seguridad. ¿Cuántas veces ustedes ven que una persona se accidentó porque, qué sé yo, algo no estaba bien? Bueno, ahí está lo de Cromañón, En el ¿no? caso de Cromañón fue así. Cromañón terminó siendo juicio político al... No, que juicio político, juicio por cobro del peso, por daño. Bueno, la recaudación que se obtiene de esta tasa hay que aplicarla al financiamiento de la actividad de verificación de instalaciones y condiciones en que se desarrollan las actividades. Por ejemplo, que el edificio no corra riesgo de derrumbe, algo que hay que fiscalizar, incendio, que no se encuentren productos almacenados en estado peligroso, por ejemplo, material inflamable, tóxico, o sustancias nocivas para la salud. Usted vaya y entre en un negocio que vende agroquímicos, tiene todo ahí. Y muchas veces esos agroquímicos, que la inhalación de los vapores de ese agroquímico ya es nociva para la salud, no están almacenados de manera que sean, que se pueda garantizar que no va a haber emanaciones. En general, si usted entra en una empresa, no del centro, pero vaya a ser un barrio alejado, va a haber un olor a gamexane o a no sé qué, o a insecticida, y eso es porque hay emanaciones. Bueno, eso debiera ser fiscalizado por esta tasa. Esta tasa tiene que garantizar que los productos no tengan emanaciones, vapores nocivos para la salud o seguridad, que se cumplan las condiciones mínimas de limpieza y no contaminación. O sea, no es que se siente en un restaurante y ve como las ratas pasan de un lado para el otro. Pasa. No debiera pasar, pero pasa. Bueno, este es el tema de la tasa de inspección, seguridad e higiene. Algunas cuestiones controvertidas. Para que esta tasa sea procedente, o sea, tenga el derecho el municipio a exigirla y a cobrarla, necesitamos que haya un ejercicio efectivo de las actividades por parte del contribuyente, ¿no? Que el negocio esté abierto, porque si no abrió el negocio todavía, ¿a qué le voy a fiscalizar? Que haya una prestación efectiva por parte del municipio sobre el establecimiento mediante servicios de inspección. Y una cuestión que ha estado siempre en debate, que exista una relación razonable entre el efectivo costo de prestación del servicio y el monto de recaudación de la tasa. Cuento un caso en el cual participé, por lo menos como perito. En la ciudad de Santa Fe, la tasa de seguridad e higiene, que allá se llama derecho de registro e inspección, recaudaba, no me acuerdo, esto fue hace muchísimos años, pero a ver, como si yo le dijera hoy día, debe estar recaudando por esa tasa tal vez el municipio 100 millones de pesos anuales. Bueno, es una barbaridad que recauda hoy día 100 millones de pesos anuales. Santa Fe es una ciudad de 450.000 habitantes. ¿Cuál era el costo del servicio de inspección? El sueldo de 2 inspectores, más los gastos, la participación en los gastos generales del municipio. Salvo que esos inspectores ganaran, no sé, 4 millones de pesos cada uno por mes, que no era el caso. Es irrazonable la proporción entre el producido, o sea, la recaudación de la tasa, y el costo del servicio para el municipio. Es absolutamente irrazonable. Y eso ocurre, se lo puedo garantizar, en el 99% de los municipios de la Argentina, que lo que se recauda es, pero abrumadoramente superior al costo. Sin embargo, ninguna corte provincial ni nacional le ha dado razón al contribuyente en este reclamo. Ahora, con el excedente que va a renta ¿Pero hay general del reclamo? municipio, ¿cómo se gasta? ¿Hay un efectivo reclamo? Ah, el reclamo es un Ah, sí. Sí. ¿El municipio puede destinar el excedente a rentas generales o tiene que estar obligado, ¿no?
Y en general lo destinan. Lo destinan. En general lo destinan porque... Hay un deslizamiento legal como para que Sí, eso pase. sí. Porque, a ver, ¿qué pasa con las tasas? Si el producido de una tasa o un canon, como es acá el tema del servicio de subterráneos, no alcanza con la recaudación a cubrir el costo del servicio, la municipalidad de rentas generales pone la diferencia para que el servicio se cumpla. Ustedes habrán escuchado al jefe de gobierno decir que lo que se recauda de tickets del servicio subterráneo no cubre ni la mitad del costo del servicio. ¿De dónde sale la otra mitad? Y la otra mitad sale de rentas generales. Pero entonces, cuando el servicio es superavitario, también lo que sobrepase las rentas generales. Esto es una suerte de compensación. Hay una cosa también, en el caso, por ejemplo, de lo de Cromañón. La municipalidad se tuvo que hacer cargo de las indemnizaciones, por lo cual puede decir, nuestra tasa de control de seguridad e higiene guarda para eventuales juicios. O sea, Sí, en sí. realidad, está bien, No, se mire. guarda además y de golpe lo están usando y lo usa por eso. Como salida hay miles. Es decir, la municipalidad le puede decir que está ahorrando para un fondo para reemplazar todas las cañerías de agua potable de los locales, porque eso atenta contra la salubridad de los locales que consumen agua. Sí. Yo nunca he visto que se le haya ganado un juicio, porque el día que alguien gana un juicio de estos, se quiebran todos los juicios. Doctor, ¿cuál es el criterio para la base imponible? Para la base imponible, bueno. Esa tasa tiene varios criterios de base imponible, ¿no? Se puede cobrar sobre las ventas del local, ventas o ingresos. Se puede cobrar por superficie local. Se puede cobrar por el capital de activo fijo del negocio, instalaciones, maquinaria que está en el negocio, por los sueldos. Ahora, después hay una lámina ¿Quién sobre se eso. cobra un porcentaje sobre ingresos brutos? Y cuando se Sobre cobra, la sí, liquidación de sí. ingresos brutos. Sí, sí. Me parece que no estaría mal eso. No, esa es la más usada, esa es la más usada. Esa es la mejor porque se actualiza así. Sola, claro. Bueno, esta es una conceptualización de cómo se legisla la tasa, no es tan importante. Lo que usted me pregunta, acá está. ¿Alguna alternativa para fijar la base imponible de tasas y derechos municipales? La base ingresos sobre el total de los ingresos brutos de cada uno de los locales u oficinas en el municipio, remuneraciones del personal ocupado, o sea, los sueldos que se pagan, superficie, zona y actividad en relación a los metros cuadrados de superficie local, la ubicación y la actividad. Algunas bases especiales para el tema de tabacos, cigarrillos, combustibles, lotería, esas son bases especiales. Y base tiempo, uso de ocupación, que se utiliza para cobrar cánones o derechos por uso de bienes del dominio público, por ejemplo, el de veíamos de estacionamiento. Ese es por tiempo de ocupación. Bueno, a ver, rapidito, porque si no ya estamos llegando. Tasa de abasto o de inspección veterinaria. Esta también es muy controvertida, con mucho litigio. ¿Cuál es el hecho imponible que justifica cobrar una tasa de abasto o de inspección veterinaria? Es el servicio de inspección veterinaria de productos cárnicos, huevos, lácteos y otros alimentos frescos, generalmente no envasados en condiciones que garanticen su conservación hasta la fecha de vencimiento. Años atrás, en estas ciudades donde vivimos nosotros, la carne se vendía, llegaba a la media red y se despostaba en puestos municipales. La leche se hacía con un camión, cisterna que repartía leche. Bueno, era necesario establecer una tasa para fiscalizar que la carne estuviera en buen estado, que la leche, huevos. Eso daba una condición que se llamaba apto para consumo. Los que pueden tener años se acordarán que en la carne venía un sello
Yo siempre decía que feo esto. Venía un sello de color Feo en la casa. azul o verde. Claro, ese era el apto para consumo. Esta carne ha sido revisada y está apta para consumo. Después, con el transcurso del tiempo y el desarrollo del packaging, todos estos productos frescos vinieron envasados. Viene envasada la leche, viene envasada la carne, viene envasada los quesos. Entonces, y con una fecha de vencimiento, lo cual garantiza, por parte de la inspección bromatológica, que los procesos que se han aplicado sobre esos productos, sobre esos alimentos frescos, garantizan que van a estar aptos para ser consumidos hasta tal fecha. Entonces ya es como que esta tasa de abasto fue perdiendo importancia. Sin embargo, los municipios no dejaron de cobrarla por ¿Tendría eso. sentido en relación a las ferias libres o las de las cooperativas, que esas traen directo del productor o de pocos intermediarios el producto fresco? En ese sentido sí tendría sentido. Claro. No, sí. Sí, se cobran en el interior de la provincia, se cobran mucho. También carnicerías y verdulerías. Sí. La Corte Suprema de Justicia dijo en un fallo de alguien que protestó contra esto, que el ejercicio de esta tasa puede llegar a constituir un exceso en la facultad reglamentaria del ejercicio del poder de policía de seguridad del tráfico de bienes, y que el procedimiento establecido para el cobro de la tasa muchas veces opera como una causa de ingresos fiscales o a modo de controlar el pago de otros gravámenes, porque con esto le pedían otros gravámenes del productor de los bienes. Es verdad, la tasa se mantiene no porque sea tan necesaria en estos momentos, sino porque es un recurso importante para los municipios, lo que dice la Corte, o porque es un sistema para controlar que el productor esté inscrito, que tenga quit, que tenga factura. Bueno, todo eso ahora la FIP lo controla bastante, pero no deja de ser que esté inscrito en el municipio. ¿A dónde va este producto que ingresa? ¿Quién va a vender este producto, este queso fresco, estas 200 euros? Bueno, van al supermercado tal, sirve como control. ¿Qué es lo que dice la Corte? No por el tema, no ya tanto por el tema de poder de policía, de la seguridad e higiene. Ahora le hago una pregunta, doctor. En caso de tasa de inspección veterinaria, pero en algo controvertido como es el tema de los dueños de perros o de cantidad de gatos, etcétera, que es toda una discusión que hubo. Por ejemplo, en nuestro edificio hay una mujer que tiene en su departamento 14 gatos, pero incide, pasean por todo el edificio, ¿no? Y Buenos Aires es la ciudad capital con mayor porcentaje de perros en la ciudad. Y todo eso implica, desde el punto de vista bromatológico, de las enfermedades como llama el Pasteur, digamos de diseminación fundamentalmente en la infancia, implica una cuestión de salud pública. Teóricamente el dueño de esos perros, que los lleva a un montón de lugares, pero que también incide obviamente en la salud de los chicos que van por la calle, las plazas, etc. ¿No tendría sentido una tasa de inspección veterinaria para quien se hace dueño? No es lo que está definido en esta, pero en realidad hay legislación. Vuelvo a traer el caso porque el jefe comunal, el jefe de la municipalidad de Rafaela, que es actualmente diputado nacional y contador Perotti, y que fue presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, había hecho una reglamentación para la municipalidad en la cual había que pagar una tasa, porque esto daba lugar a verificación, por la tenencia de perro que estaba graduada de acuerdo a la peligrosidad de la raza. O sea, el que tenía un dogo argentino pagaba mucho más que el que tenía un pequinés. Porque en realidad los accidentes por dogo son mucho más que los que genera un pequinés. Y bueno, y así venía toda una graduación. El lobby que hicieron las asociaciones protectoras de animales hizo que eso nunca se pudiera aprobar en el Consejo Municipal. Hay un lobby muy fuerte en este sentido. Con respecto a los de los alimentos balanceados, las veterinarias, etc. Sí, pero bueno, sí,
Sin embargo, el gobierno de la ciudad dice que hay 5.000 toneladas de heces de perros solo que diariamente se recogen en Sí, yo le digo una cosa monstruosa. Yo le digo, lo de los perros es cierto, tiene su costo social. La limpieza de la Y vereda. las palomas de la ciudad de Buenos Aires, Y los seres humanos que ¿Por van qué? en las plazas. ¿por qué un ciudadano de la Municipalidad de Córdoba presentó un proyecto para industrializar la carne de palomas que se podían sacrificar de una población excedente que hay en Córdoba? Casi lo cuelgan en la plaza pública. Quiso ponerlo en el plan de comida, en el plan de comida de la escuela. ¿Qué cosa? Se equivocó en la forma que lo dijo. De ahí que dice, si ustedes en vez de mantenerlas, las juntamos y las damos como parte del alimento para completar la dieta en las escuelas, eso fue lo que dijo, por eso lo crucificaron. Claro. Ahora, Sin embargo, en Córdoba se comen muchas palomas. créame que eso de los Y en el alimentos... norte se comen los gatos. Hay gente que alimenta a las palomas o que alimenta a los gatos Sí. salvajes. Todos lo hemos visto, que sale. El tema de las palomas es un tema gravísimo. La paloma, dicho por autoridades sanitarias de algunos municipios europeos, no por mí, es el reemplazo de la rata en el ambiente urbano. La paloma ha desplazado a los roedores porque se adapta a comer cualquier cosa, tiene una ¿cómo es que se llama? Una fertilidad, una difusión ilimitada, pero a la vez transmite una serie de enfermedades. Entonces no es solamente el tema de los Y perros. destruye más el patrimonio cultural y edificio mucho más que la rata, ¿no? Porque pone nidos en un montón de monumentos y estatuas que se han comprobado los gastos que son. Mire, la mayoría de los edificios, por lo menos que yo he vivido en esta ciudad, no he visto ratas porque le ponen insecticida y las matan, no, nunca he visto una rata. Pero siempre he tenido el tema. En este mismo momento, yo vivo en un edificio donde instalamos esos globos que ahuyentan las palomas, porque era insoportable la cantidad de suciedad de palomas que se generaban en el patio interno del edificio. Entonces pusimos unos globos. Pero bueno, digo, ese tipo de cosas debiera ser combatida y debiera haber un recurso. Yo lo he visto, no es la tasa de abasto, debiera ser un recurso que estaría vinculado más bien al control de plagas. Pero no lo he visto, por lo menos no en esta instancia. Lo voy a investigar, así en la próxima lectura. Bueno. Vamos terminando la cuestión. Los tributos a la publicidad y propaganda son derechos que el municipio cobra a los que quieren hacer avisos en parte del mobiliario público de la ciudad, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser paredes, puede ser en los postes de alumbrado, en distintos lugares. Entonces se paga un derecho por eso que acá está establecido como un tributo general, un derecho por la colocación de avisos, letreros, chapas, etc. Acá la pregunta que se hace Teijeiro, que es un estudioso de este tema, dice: esto se paga, es un derecho que se paga al municipio por la fijación de la publicidad, o en realidad es un alquiler que el municipio me cobra por ese. Bueno, es lo que dice en la última parte, ¿no? Porque en tierras fiscales el Estado ha decidido habilitar la cantidad de enormes carteles que son perjudiciales a la contaminación visual y sin embargo el Exacto. Bueno, acá están los derechos que por el uso del espacio público municipal en superficie o subsuelo, y acá tiene el artículo 320, que es el que está abajo, dice: por el uso y ocupación de la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo, con postes, contrapostes, puntales, sostenes, bla, 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 cualquiera fuera el uso que estuvieran destinados, se pagará un impuesto conforme a las prescripciones de la ley tarifaria. Esto generalmente lo tienen que pagar las empresas telefónicas, que son las que ponen esos postes para poner las cajas de teléfono, las empresas de televisión por cable, por el tendido de los cables. Todo este tipo de empresas paga un canon por el uso del espacio aéreo. ¿Ese es el artículo 315 y 323 del Código Fiscal de la ciudad?
315 y 320. 320. Bueno, pero entre medio está todo el tema de los kioscos de flores, de venta de periódicos, las sillas que ponen los bares, pero entre el 315 y el 320 ahí tienen ustedes todo este tema. Bueno, ya vimos las alternativas para fijar las tasas, las bases. Bueno, y esto, para terminar, así vamos terminando para las 8, el tema de la patente automotor. El impuesto de patente automotor. ¿Qué grava? Grava la tenencia de vehículos automotores, no la circulación, la tenencia. Yo tengo un automotor y lo tengo todo el año estacionado en un garaje, igual tengo que pagar la patente, aunque no circule. Entonces lo que se grava es la tenencia de vehículos automotores patentados o radicados en la jurisdicción y sus accesorios. Respecto de embarcaciones y aviones, algunas jurisdicciones ya lo legislaron especialmente y otras nada. Entre las que legislaron especialmente, la Ciudad de Buenos Aires se ocupa de las embarcaciones, no de los aviones, no de las aeronaves. Están obligados, ¿quiénes?, al pago de la patente. Las personas físicas o jurídicas a cuyo nombre figuran inscritos los vehículos. No importa quién los use, el que lo tiene inscrito es el responsable del pago. Años atrás, que no estaba tan exigente las autoridades con el tema de las transferencias de vehículos, se planteaban a veces, yo me acuerdo haber estado en la provincia, juicios por cobro de la patente automotor contra ciudadanos que venían con un boleto de venta y decían, yo ya lo vendía el auto, no tengo que pagar yo la patente. Sí, pero no lo transfirió. Entonces, aquel que lo tiene a su nombre, ojo a esto, es el responsable del pago de la patente. Aunque lo haya vendido, aunque no lo esté usando, es el responsable. Y también son responsables solidarios el poseedor o tenedor que no tiene título y los representantes, fabricantes, concesionarios, etc. Los vehículos nuevos comercializados, 0 kilómetros, deben estar patentados en el acto de la transferencia de dominio. Es decir, cuando uno va a retirar el auto a la concesionaria de 0 kilómetros, ya tiene que estar patentado. Y a partir de ahí, el responsable es el que lo compró. Y hasta ese momento anterior a la transferencia de dominio, el responsable es la concesionaria o el fabricante, dependiendo del caso. ¿Cómo se cobra? ¿Sobre qué se cobra este impuesto de patente automotor? Bueno, hay dos modalidades. Una base de cálculo elaborada por la propia jurisdicción, que toma el valor del 0 kilómetro menos algo, siempre hace alguna deducción, y hace una escala decreciente por año para cada modelo de vehículo por cada año. O bien, lo que es más fácil y hace casi todo el mundo, es adoptar las tablas de valores de compañía de seguro que usa la AFIP para cobrar el impuesto de bienes personales. Esta es la más usada y la que menos problemas tiene para los municipios. Bueno, vehículos especiales. El párrafo segundo dice, en buena parte de las legislaciones locales sobre el tema patente, en buena parte de las locales, nada se dice de las embarcaciones, en vista de controversias que se han suscitado en relación a las tasas que cobra prefectura. La prefectura naval argentina cobra una tasa. En realidad esa tasa no es una patente, pero lo habilita a circular por el río, pero es algo diferente. Varias jurisdicciones han establecido un tributo especial a las embarcaciones, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Respecto a los aviones nadie dijo nada, parecería que están fuera del alcance. Disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad. La radicación de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires obliga al pago de un gravamen anual, de acuerdo con las características de valorización, el uso y demás circunstancias que establece la ley tarifaria. La radicación, nada dice de circula o no circula. Esto no tiene nada que ver. Le digo porque mucha gente piensa que es porque circula. No, es por la inscripción del dominio. El artículo 286 dice la radicación de vehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está constituida por su inscripción en el registro de la propiedad automotor y crédito proletario. Esa es en realidad el acto de la radicación. Con respecto a las embarcaciones, el artículo 304 dice que el
impuesto de patente automotor incluye a las embarcaciones afectadas al desarrollo de actividades deportivas o de recreación, propias o de terceros radicadas en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estén propulsadas principal o accesoriamente a motor. Y acá hago un paréntesis. Actividades deportivas o de recreación. Nada tienen que ver las embarcaciones que están afectadas al transporte de mercaderías, los remolcadores que entran y sacan los buques de ultramar del puerto de Buenos Aires, ni los catamaranes que llevan pasajeros de un lado a otro. Esto está fuera de esta. Ahora, ¿un casino es una actividad comercial o es de recreo? Buena pregunta. El casino es una actividad comercial. Claro. Que paga de acuerdo a la ley de juego de azar. Ahora, si ese casino está montado sobre una embarcación, La va a considerar recreo. esa embarcación, afectada a actividad deportiva, no está seguro. De recreación, y bueno, si las actividades del juego, las actividades lúdicas son una recreación, podríamos intentar cobrarle la patente. Pero es usuario, ¿no? Está fuera de la jurisdicción. Por ¿Eh? eso lo ponen, está fuera de la jurisdicción de Buenos Aires, por eso lo ponen ahí en el puerto. Ah, si está fuera. Claro, está fuera de la jurisdicción. Pertenece a. No, pero fíjese el párrafo segundo. Fíjese el párrafo segundo. Se entenderá como radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las embarcaciones que tengan su fondeadero, amarre o guardería habitual dentro de su territorio. En realidad yo creo que ahí hay un amarre que está dentro del territorio porque el amarre es la tierra. Lo tuvieron que correr hace poco, porque en una época estaba acá Córdoba derecha. Y después lo corrieron ahora más allá porque justamente había un problema de que se peleaba la jurisdicción. Ahí pertenece a jurisdicción Puerto, que es gobierno nacional. Por eso fue Sí, el cambio, es cierto, por eso se es mudaron las cierto. dos para allá. Es No, cierto. los dos para allá. Ahora, no sé si donde está amarrado el casino es o no es, ¿no? ¿Qué sé yo? No tengo el caso, no lo tengo claro. Es un comercio con quilla que anda sobre el agua, pero es un comercio. Se debería tributar como un comercio de juego. Y una duda, ¿qué son embarcaciones? Claro. Salvo prueba en contrario, las embarcaciones que tienen la afectación mencionada en el artículo anterior será cuando las mismas estén dotadas para el cumplimiento de la actividad denunciada, o sea, para actividades deportivas o de recreación. Pero hay una cuestión, los botes de remo, ¿son o no son? Son embarcaciones, pero le falta el último requisito del párrafo primero, propulsada principal o accesoriamente a motor. Ahora, hay veleros que tienen propulsión a vela y propulsión a motor. Entonces, eso tienen que pagar. Pero si yo tengo un kayak que a remo, no tengo que pagar. Bueno, todas estas cuestiones son cuestiones de hecho que hay que verlas en cada una de las circunstancias. Bueno, ¿quiénes están obligados al pago? Los titulares del dominio, inscritos en el Registro Nacional de Buques, y por todo el periodo que tiene la titularidad, esto es lo mismo que los autos. Y acá dice, a los efectos de la aplicación del impuesto se entenderá por embarcación toda construcción flotante o no destinada a navegar por agua. Flotante o no, porque si alguien hace un submarino, también tendría que pagar. Falta la diapositiva de las actividades ilícitas que pasa a cobrar la policía. Falta la diapositiva de las actividades ilícitas que tiene que ponerse en la policía. Bueno, les cuento lo siguiente, a ver, un aviso parroquial, 2 minutos. Yo voy a terminar con el tema de tributación local, la clase próxima, que es el 15 de agosto. O sea, vénganse con mucha paciencia porque los impuestos que vamos a tratar no son tan divertidos como estos. Son muy aburridos. Tenemos el impuesto de sello, que es para dormirse. Tenemos el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Bueno, ese lo vamos a pagar todo a la larga. Y tenemos el impuesto a los ingresos brutos y convenios multilaterales.
Bueno, y yo ahí voy a terminar la parte de tributación local, y la profesora Ana Capese se va a hacer cargo a partir del mes de septiembre de la parte de esta materia que es la tributación nacional. Terminando el mes de, no sé, septiembre, octubre, cuando ya falte una sola clase, vamos a implementar una especie de test de múltiple choice para ver el nivel de asimilación de conocimiento. Que nadie se asuste. Vamos a tratar de que cualquier persona que haya escuchado sin dormirse alguna de las clases que se dio pueda aprobar. Eso ya suma. Y digo alguna, no todas. Porque vamos a tratar, este es el primer año que damos esta materia, el primer curso, creo que todos estamos aprendiendo, ustedes de nosotros y nosotros de ustedes. Entonces no es el objetivo hacer un examen para dejar gente afuera. Queremos que todos los que vengan la hoja lo puedan aprobar. Va a ser sencillito, a lo mejor hay que darle una leída a estas filminas porque las respuestas seguramente están acá, en la parte más básica. Eso lo vamos a charlar la penúltima clase, la 9ª clase. Hacemos la evaluación y en la 10ª clase, en la última, nos sentamos la profesora Ana Capese y yo, y con Natalia Figueroa y Natalia Costa, y respondemos las preguntas de quienes no hayan podido interpretar alguna pregunta. Así que ese es más o menos lo que queda por ahora. Sí, discúlpeme. ¿Dónde esta filmina está subida a YouTube o...? Yo le voy a pedir a Natalia que se ocupe ella de sí. Es decir, porque hay algunas cuestiones que están reformadas. Yo tengo la mala costumbre, que para mí es buena, ir agregando material y corrigiendo hasta el último momento antes de venir a dar la clase. Entonces, se me ocurre que algo debería estar, hay alguna filmina más, una lámina. A lo mejor no es una buena modalidad, pero si yo tuviera el mismo material todos los años y diera el mismo curso todos los años, me aburriría mucho. Por eso le incorporo cosas para divertirme